lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Tu iglesia. Y el título es Era necesario. Diga conmigo eso. Era necesario. Juan capítulo 3, verso 16, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cierre su Biblia, por favor. Creo que este versículo es el versículo más famoso de toda la Biblia. Juan capítulo 3, verso 16, porque muestra el eje central del Evangelio, aquel deseo de Dios Padre poder hacer algo por la raza humana. Cuando nosotros vemos la realidad del hombre, nos damos cuenta de que el hombre, como decía el profeta Jeremías, tiene un corazón engañoso y perfecto, engañoso y enfermo, engañoso y perverso, dice la palabra de Dios. Y la realidad es que el ser humano sin Dios es un ser humano que vive en la necedad, que vive en las tinieblas. Y por eso nos encontramos con un mundo lleno de injusticias, de catástrofes, de enfermedades, de situaciones adversas, de una sociedad donde los niños, los jóvenes, las familias están siendo destruidas por el enemigo. Pero bien dijo el apóstol Juan en el Nuevo Testamento que para eso apareció el Hijo de Dios. Es como si nosotros estuviésemos tirados en el mar en una tormenta y nos tiran un salvavidas. Quizás en ese mar hay tiburones, hay animales, hay un frío impetuoso, pero allí viene la gracia de Dios para rescatarnos. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino por los perfectos, ni por los justos, ni por los que ya estuvieran en el barco arriba, sino que vino por aquellos que estaban naufragando, que estaban muertos en sus delitos y pecados, que vino a restaurar familias perdidas, jóvenes, niños desahuciados, personas con vacíos en su corazón. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del enemigo. Dale un fuerte aplauso a ese Señor por su obra en la cruz del Calvario. Ahora quiero mirar varios aspectos para que entendamos un poco la obra de Jesús, lo relevante de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. El primer aspecto que podríamos mirar es que era necesario nacer en esta tierra. Es interesante que cuando el ángel se le aparece a María, la Virgen, le dijo en Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hecho de que Cristo haya entrado a este mundo, Dios se hizo hombre, no importando estar en su condición de rey, se despojó de esa posición, y la manera legal para él poder entrar en el mundo era a través del vientre de una mujer, y usa a esta mujer llamada María para concebir a esa criatura que iba a ser el Salvador. Pero es interesante lo que el ángel le dice, y que usted y yo debemos de entender lo que significaba el nacimiento de Jesús, y era nada menos y nada más Dios con nosotros.
Eso significa que ese Dios creador ahora se metía en medio nuestro, iba a toparse con nosotros, iba a hablar de tú a tú, face to face con nosotros, iba a vivir nuestra problemática, nuestras situaciones. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Él fue atacado aún por el mismo Satanás, así como usted y yo hemos sido atacados, como hemos sido tentados. Él experimentó todo lo que una persona puede experimentar aquí en la tierra, porque de hecho no pasó solo unos meses en la tierra, sino 33 años. Él vivió lo que significa una niñez, una adolescencia, una juventud, una vida adulta, enfrentando todo tipo de adversidad. Y cuando en el libro de Isaías se habla acerca de ese Dios que nacía en la tierra hace 2000 años, dice la Biblia que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. No es nuestro Dios, es admirable. Nuestro Dios es consejero. Mira lo que vino Dios. Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y Él es príncipe de paz. Es decir, que Él vino a poner paz en tu corazón. Él vino a dar su paternidad. Él vino a manifestar su gloria, Él vino a aconsejarte y Él vino a demostrar su grandeza. Y ese fue el plan de salvación. Cuando el hombre pecó, Dios de antemano tenía un antídoto para que la raza humana fuese redimida. Es como si a un hombre en la selva lo pica una serpiente y está a punto de morir, pero llega alguien con un antídoto. Y eso precisamente fue lo que vino a hacer Cristo, a traer un antídoto. Porque usted y yo, sin Cristo, estábamos condenados al mundo, a la miseria, a vivir en esclavitud y a terminar en un infierno. Porque la Biblia habla de que después de la muerte, para aquella persona que no tiene a Cristo, aquel que rehúsa a Jesucristo, va a terminar en un infierno. Pero Jesús es el antídoto. A Él lo profetizaron más de 300 veces en el Antiguo Testamento, pero dice la palabra que en el tiempo oportuno nació. ¿Y para qué nació Jesucristo? En primer lugar, para darse a conocer de manera personal a la humanidad. En segundo lugar, para revelar su gloria. Por eso hacía milagros, resucitaba muertos, restauraba vidas. Y en tercer lugar, para salvar al hombre de sus pecados. Ese es Jesucristo. A Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y de la misma forma que Él nació hace 2000 años, de esa misma manera Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere nacer en el corazón del impío, de aquella persona que no conoce de Dios, o aquella persona que vive bajo una religión pero está alejado de Dios. Y allí es donde Jesucristo viene con un amor incondicional, con sus brazos abiertos, no para traer juicio, sino para traer perdón. Y Él quiere entrar en la vida de cada ser humano. Por eso dice el texto inicial que leímos, que Jesús vino al mundo para que todo aquel que en Él cree. Él vino a todo el mundo, Él está disponible para todo el mundo, para toda raza, para todo color, para toda persona, sea niño, joven, adulto, anciano, como sea, sin importar el pecado que hayas cometido. Jesucristo ha venido para salvar al mundo entero. Pero el problema es que desde que Jesús iba a nacer ya hubo rechazo hacia Él. Recuerde que a María ni la dejan dormir en el mesón y la mandan allá a la cochera. Eso que se celebra en Navidad y se adorna el pesebre. Eso no era más que el parqueadero de los burros, de los camellos, de los animales.
los cuales la gente usaba para viajar, y entonces la gente entraba al mesón, que era el hotel, y dejaba sus animales allá en el parqueadero, en el establo. Para allá mandan a María porque no la aceptaron en ese mesón. Desde que Jesús nació fue rechazado por muchos. Mire cómo los judíos, los mismos religiosos, lo rechazaron. Mire cómo los romanos terminan crucificándolo. Pero allí es donde Dios está buscando personas con un corazón abierto y dispuesto para conocerle a Él. Porque en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro. En segundo lugar, era necesario vivir. Él desarrolló una vida que al igual que usted y yo hemos tenido que atravesar. Nació como cualquier bebé, fue un niño como cualquier niño, fue un adolescente como cualquier adolescente, fue un joven como cualquier joven y fue un adulto como cualquier adulto. Pero una de las cosas por las cuales era necesario que Él viviera era porque Él vino a dejarnos un prototipo de vida, la cual usted y yo debemos de imitar. Jesucristo hecho hombre vino a recuperar el modelo original en el cual Dios había creado al hombre, Adán y Eva, a imagen y semejanza de Él. Lastimosamente ese hombre creado con el molde original se destruyó, se dañó, se deterioró a causa del pecado. Y son expulsados de la presencia de Dios y comenzaron a dañar su corazón y a vivir bajo la cautividad del enemigo. Pero Jesucristo vino a decir, miren, yo soy el modelo original. Por eso el apóstol Pablo decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted quiere ser una persona mejor y quiere ser una persona feliz, usted y yo debemos de imitar a Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice cómo lograrlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. En otra versión dice que Dios nos dejó un modelo a seguir, para que nosotros sigamos sus pasos con cuidado y atención. No cabe duda de que podemos aprender mucho de Jesús. Por eso es tan importante leer este libro, porque al leer el libro conocemos a Jesús, su personalidad, su carácter, su proceder. Y si usted y yo ponemos en práctica lo que aprendemos, de seguro seremos mejores personas y más felices. Cuando analizamos la vida de Jesús, notamos cualidades de este gran hombre y al mismo tiempo nos llevan a pensar si esas cualidades de Jesús están en nosotros o debemos de aprenderlas. Por ejemplo, Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra fue una persona razonable y equilibrada. Fue humilde, pero también era un hombre con una autoestima correcta. No vivió en la opulencia, pero tampoco vivió en la miseria. Se juntó con pobres, pero también con ricos. Fue una persona sencilla. Su estilo de vida era sencilla, pero también iba a grandes banquetes con personas importantes. Se juntaba con niños humildes, pero también con gente poderosa. Fue una persona también adorable. La Biblia dice que Jesús fue una persona cariñosa, fue una persona que le caía bien a sus discípulos. A Él no le molestaba que la gente se le acercara a contarle sus problemas o para plantearle preguntas complejas. Los niños se sentían con libertad porque sabían que Jesús no los iba a rechazar. Sus discípulos se sentían cómodos con Él, a su lado. Otra cualidad es que Jesús manifestó compasión. No fue una persona indiferente a la necesidad de la gente, sino que una de sus mayores virtudes fue saber ponerse en el lugar de los demás para comprender cómo se sentía la gente y poder ayudarlos. Jesús no curaba a las personas simplemente para cumplir una profecía bíblica. Jesús ayudaba porque Él quería aliviar el sufrimiento de la gente que lo rodeaba.
Él actuaba conforme a un versículo que está en el libro de Lucas, donde él dice: así como quieren que a ustedes los traten, ustedes traten a los demás. Otra cualidad de Jesús en vida fue que fue comprensivo. Él, aunque era perfecto, no esperaba perfección de la gente que lo rodeaba. Tampoco actuaba precipitadamente, sin pensar. En una ocasión se le arrimó una mujer que la catalogaron como una mujer pecadora, pero esta mujer vino y se tiró a los pies de Jesús a derramar un perfume muy costoso. La gente alrededor, los fariseos, la juzgaron. Dijeron: ¿cómo se le ocurre a esta mujer venir ante Jesús? ¿Y cómo Jesús lo permite? Pero Jesús la recibió, la aceptó, la entendió, la perdonó y le dijo: vete, porque tus pecados te son perdonados. Fue un hombre imparcial, fue un hombre respetuoso, fue un hombre que, aunque se relacionó con mucha gente, trataba a la gente con el mismo cariño. Dentro de sus 12 discípulos, dice que tenía un afecto especial por Juan. Era un hombre que se recostaba al lado de él, pero también dice la Biblia que él trataba con igualdad a todos sus discípulos, a tal punto que un día Juan y Jacobo vienen a decirle a Jesús: Señor, queremos sentarnos a tu lado en el cielo para gobernar. Y Jesús les dice: no depende de mí eso, es de nuestro Padre Celestial, poniéndolos en su lugar, igualándolo a las demás personas. Él se comportó también como un buen hijo y como un hermano responsable. Parece que José, su padre adoptivo, murió cuando Jesús era un jovencito, un adolescente. Seguramente Jesús, como hermano mayor, se hizo cargo de su casa. De hecho, dice la palabra que él trabajaba como carpintero. Y vemos un afecto especial de Jesús por sus hermanos, por su familia, a tal punto que en Hechos capítulo 2 dice que cuando ya la iglesia arranca, después de que Jesús sube al cielo, dice que María y los hermanos de Jesús permanecían en oración firmes, creyendo en Jesucristo. Es decir, que Jesús no solo ganó muchos discípulos, sino también a su familia, y eso nos deja un gran ejemplo. Él, estando a punto de morir, no dejó a su madre abandonada, sino que le dijo a Juan: Juan, he aquí tu madre, y madre, he aquí tu hijo. Es decir, que fue una persona responsable con su familia. Otra cualidad es que Jesús supo ser un buen amigo. Él fue el mejor de los amigos. Él nunca se alejó de esos amigos que tenía, aquellos discípulos que estaba formando. Aunque ellos cometiesen errores, aunque ellos repitiesen esos errores una y otra vez, es cierto que ellos nunca se comportaron quizás como Jesús óptimamente quería que se comportaran, pero aún así Jesús demostró su amor, su amistad, ayudándolos, fortaleciéndolos, formándolos, concentrándose en sus buenas cualidades, en vez de atribuirles los errores que tenían. Tampoco polemizó con ellos en las opiniones, al contrario, se los ganó. Y por encima de todo, Jesús los quería sinceramente. En el libro de Juan dice la palabra, Jesús hablándole a ellos: nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo se puede manifestar una verdadera amistad sino de esta forma, dando su vida por sus amigos? Jesucristo también demostró ser un hombre valiente. Él era una persona apacible, pero no débil. Era una persona con un carácter claro. Era una persona enérgica, fuerte. Cuando tuvo que sacar la gente del templo, lo hizo con seguridad. Cuando se presentó ante la trifulca donde venían a atraparlo, él dijo: yo soy, ustedes vienen por mí. Pero también le salvó la patria a sus amigos, diciéndole: no los cojan a ellos, déjenlos ir, porque era un hombre de carácter. Estas y muchas cualidades, iglesia, sobresalientes, convierten a Jesús en un modelo perfecto para imitar en nuestras vidas. De modo que si usted y yo imitamos a Jesús en su conducta, seremos mejores personas, seremos personas más felices. Y por eso el apóstol Pablo exhorta y dice que sigamos cuidadosamente las pisadas de Jesús. Por eso Jesús vivió en esta tierra, por eso era necesario que Él
transcurriera ese tiempo en el cual caminó acá para darnos un ejemplo. Y usted y yo tenemos que ser como aquel que murió por nosotros, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El tercer aspecto es que era necesario morir. Él pasó un tiempo en medio nuestro, pero llegó un momento de ofrecerse como un sacrificio vivo por nosotros. Tenemos que entender que cuando Dios creó este mundo y sus habitantes, allá en el huerto del Edén, lo único que había era vida, porque Dios en el principio no creó la muerte, pero sí le advirtió a Adán y Eva que cuando comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, la muerte seguiría. Eso está en Génesis 2:17. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios. La muerte entró al mundo. Y no solo entró en el mundo, sino que afectó a toda la humanidad. Esa muerte trajo perdición, condenación, destrucción a la raza humana. Ahora todo ser humano nace pecador y está sujeto a la muerte, porque la muerte es una consecuencia del pecado. El libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tuvo que nacer, vivir, pero también morir. Porque así como la paga del pecado es muerte, esa paga fue aquella que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Dios envió a su Hijo a este mundo para que Jesús pudiera tomar todos los pecados de la humanidad y pagar por ellos. Diga conmigo, Jesús pagó por mí. Y puesto que la muerte es el salario del pecado, Jesús tuvo que pagar con su propia vida. En algunos países, cuando una persona comete un delito atroz, la sentencian a muerte. Si una persona mata a otro, viola a otro, destruye a otra persona o hace crímenes de lesa humanidad, lo encarcelan y su sentencia es que tiene que morir, sentencia de muerte. ¿Cuánto más todo el pecado de la humanidad? Todo lo que nosotros hemos hecho. Imagínense si juntáramos todo el pecado de cada uno de nosotros, ¿qué mereceríamos? ¿Qué mereceríamos cada uno de nosotros cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? Pero estando nosotros sentados en esa silla eléctrica a punto de prender, esa silla para electrocutarnos y morir, apareció Jesucristo y nos dijo, párate de ese lugar, yo me siento allí a morir por ti. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús en su humanidad sufrió y no le fue fácil ir a la cruz. Cuando leemos la porción en el monte del Getsemaní, Él se quebranta, tenía sufrimiento. Él sabía el dolor y el precio que tenía que pagar. Incluso oró para que Dios pudiese quizás hacerlo de otra manera, pero estuvo dispuesto a renunciar a su propia vida para obedecer la voluntad del Padre. No había otro camino para que la humanidad se reconciliara con Dios, porque Dios es un Dios justo. Diga conmigo eso, Dios es un Dios justo. ¿Y qué significa un Dios justo? ¿Qué significa un juez justo? Si una persona mata a otro o comete cualquier delito, lo toman preso, lo llevan a un juzgado, y si ese juez sencillamente omite todos los hechos y lo deja ir, ¿sería justo? Por lo tanto, Dios justo no podía perdonar el pecado del hombre porque sí. Quizás usted se ha hecho una pregunta: ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué Dios no lo pudo hacer de otra manera? ¿Por qué tenía que sufrir de tal forma? Allí lo entendemos, porque Dios es justo. Y dice la palabra de Dios: justificaos pues por la fe
que tenemos en Jesucristo, dice, podemos recibir paz para con Dios, porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él fue a la cruz del Calvario. En esa cruz Él estaba tomando a la humanidad, al hombre, a ese Adán y Eva que habían pecado, a cada uno de nosotros que habíamos aborrecido al Señor. Y ahora, por la fe en Jesucristo, al creer en la obra del Calvario, al creer en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, usted y yo somos libertos del pecado, somos perdonados y somos llamados hijos de Dios, y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto aspecto era que era necesario resucitar. ¿Y por qué fue importante la resurrección de Jesucristo? La resurrección fue importante por dos razones. En primer lugar, porque la resurrección de Jesús testificó del inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él también tiene poder para levantar a alguien de entre los muertos. Si Él no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y nuestra adoración. Pero debemos de entender que Dios es real. Él creó la vida y puede aún resucitar después de la muerte. Solo Él nos puede revestir y cambiar la atrocidad de la muerte por una vida abundante. Él solo puede vencer el aguijón de la muerte y dar victoria sobre la tumba. Y en la resurrección de Jesús, en esa resurrección en la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Él es Dios, por encima de Él no hay nadie. Él hace lo que quiere. Él es un Dios inescrutable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios grande. Y en la resurrección Él está diciendo, miren quién es el Dios verdadero. Porque vayan a la tumba de Mahoma, ahí está. Vaya a la tumba de Buda, ahí está. Vaya a la tumba de Confucio, ahí está. Todas esas sectas, religiones, todos los que profesaron aquella secta están en una tumba. Pero si vas a la tumba de Jesucristo, es la única tumba que está vacía, porque es el único Dios verdadero. Y en segundo lugar, fue necesaria la resurrección, porque la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos, la cual es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de las otras religiones, solo el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores harían lo mismo. Todas las falsas religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo fin fue la tumba. Pero como cristianos somos confortados con el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día. La tumba no pudo detenerlo. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Y la iglesia que somos usted y yo tenemos una cabeza viviente. Nuestro Dios es un Dios que está vivo y que gobierna en nuestro corazón. Ahora la palabra de Dios dice que Él al resucitar fue el primero de la resurrección. Hechos capítulo 26, verso 23, dice la palabra que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ser el primero. Alguien podría decirme, pastor, en la Biblia antes de Cristo hubo personas que también resucitaron.
pero no como Jesús. Porque aquellas personas que resucitaron, el mismo Jesús resucitó a 3 personas que estaban muertas, pero esas personas al resucitar volvieron a morir. Jesús, en cambio, resucitó a manera espiritual y ascendió al cielo. Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Eso nunca había ocurrido. Entonces dice la palabra que fue el primero. Y si dice que hay primero es porque hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Espero que usted esté en esa lista, porque en el momento en que aceptamos a Jesucristo, la muerte no nos detiene, sino que resucitaremos juntamente con Él y con Él estaremos por una eternidad en el cielo. Esto comprueba que Dios tiene el poder para levantarnos de entre los muertos. Esto garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, poder entender para qué nació Jesús, para qué vivió, para qué murió y para qué resucitó. Y quiero terminar con este versículo, si usted lo puede abrir en su Biblia, está en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18. Hechos capítulo 26, versículo 18, y culmino con esto. Dice la palabra, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los justificados. En este texto yo quisiera resaltar 4 cosas importantes que Dios tiene que hacer en la vida de una persona aquí en la tierra. Lo primero que dice es para que abras sus ojos. ¿Sabe por qué la gente no reconoce a Cristo? Porque está enceguecida, porque tiene el entendimiento entenebrecido, está en tinieblas, no ve, está ciego. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios: Dios, abre mis ojos para poderte ver. Dice la palabra que luego de abrir los ojos viene la conversión, porque en el momento en que vemos a Dios, vemos también nuestro pecado y nos arrepentimos de todo pecado. Y allí viene una conversión que es producto de tener al Espíritu Santo, que nos lleva de ser una vieja criatura a una nueva criatura. Y cuando hay conversión, entonces dice la palabra, para que reciban por la fe. ¿Recibimos qué? Perdón de pecados, pero también recibimos una herencia. La vida cristiana consiste en esto: que Dios se revele a nosotros, que haya un genuino arrepentimiento y que recibamos por la fe perdón. Cuando viene el perdón, sale la culpa, sale el recuerdo malo, sale la acusación. Pero no solo Jesucristo vino a traer perdón, sino que vino a traer una herencia. ¡Wow! Y esa herencia, hermano, es una herencia en la tierra y una herencia en el cielo. Esa herencia es este libro, Antiguo y Nuevo Testamento. Este es el testamento. Ya el testador lo escribió. En el momento en que usted es hijo de Dios, tiene derecho a esta herencia. Lee la palabra de Dios y sabrás a lo que tienes derecho como hijo de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que todos los que estamos acá, todos los que hoy nos están viendo por las redes sociales o en cualquier lugar, por medio de Jesucristo somos perdonados. El enemigo viene para acusarnos, para recordarnos nuestros errores. El enemigo es especialista en sacarnos el pasado para cautivar nuestro futuro. Pero vine a decirte algo: usted y yo podemos acercarnos a Dios no por lo que somos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos dignos no por nuestro comportamiento, sino por la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario por mí.
Y cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, vamos a experimentar algo sobrenatural. Somos perdonados, la culpa sale, pero ahora recibimos al Espíritu Santo, quien nos ayuda a ser como Jesús. Ese es el gran desafío de cada creyente, que al caminar en esta tierra reflejemos a Cristo. Que la actitud de Él sea nuestra actitud, que la manera de Él hablar sea nuestra manera de hablar, que la manera en que Él enfrentó los problemas sea nuestra manera de enfrentar los problemas. Que podamos hacer una transferencia donde Dios sea más y yo sea menos, donde Él pueda llegar a mi vida, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese Jesús que ascendió al cielo, la Biblia dice que 500 personas lo vieron y testificaron que lo vieron resucitado y ascendió al cielo. Nos está esperando. Él dijo: yo me voy a hacer morada para vosotros. Le tengo una buena noticia. Usted y yo estamos destinados al cielo por una eternidad. No importa lo que pasemos aquí, porque aquí las cosas hay veces son buenas, hay veces son malas, hay veces hay risa, hay veces hay llanto. Pero este mundo terrenal, esto que vivimos, esto es corruptible, esto se acaba, eso termina. Y aquella persona que tiene a Cristo no le tiene temor a la muerte, sino que le dice: Señor, si tú me quieres llevar, llévame, porque yo sé que con Cristo soy salvo. Con Cristo soy salvo. Ese es el mayor regalo que puedes recibir en esta tierra. No es una buena casa, no es que te vaya bien en los negocios. El mayor regalo que tú puedes tener es la salvación. Porque la casa es finita, se termina, pero la salvación es eterna. ¿Qué será más importante? La salvación, porque es tu eternidad. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y